Si eres madre, hay una pregunta que probablemente te has hecho en algún momento de tu vida. No en voz alta necesariamente. A veces en silencio, a las 3 de la madrugada, mirando el techo de una habitación que debería estar en paz, pero que no lo está, porque hay algo que no puedes soltar aunque quieras. La pregunta es esta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sigo orando por alguien que no quiere ser orado? ¿Hasta cuándo espero un cambio que no llega? ¿Hasta cuándo sigo amando a alguien cuyas decisiones me destruyen por dentro, aunque no pueda dejar de amarlo? ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo ya está bien rendirse? Hay una mujer que respondió esa pregunta con su vida entera. No con palabras. Con 17 años de oración constante por un hijo que no quería saber nada de la fe de su madre, que vivía en el extremo opuesto de todo lo que ella le había enseñado, que la hacía sufrir con cada decisión que tomaba, y que a veces la miraba con una condescendencia que duele más que el rechazo abierto. 17 años. Y al final Dios respondió. Su nombre es Mónica. Y su historia es la historia más honesta sobre el amor de una madre que yo he encontrado en 20 siglos de historia cristiana. Mónica nació alrededor del año 331 después de Cristo en Tagaste, una ciudad del norte de África, que hoy es Souk Ahras, en Argelia. El norte de África del siglo IV era un mundo que combinaba la herencia romana con la cultura bereber local, y con una presencia cristiana que llevaba ya más de 2 siglos creciendo en esa región. Era una tierra de fronteras, culturalmente rica y espiritualmente compleja, donde el paganismo y el cristianismo coexistían con una tensión que no siempre era violenta pero que nunca era completamente pacífica. Mónica creció en una familia cristiana. Su fe no fue algo que descubrió de adulta ni una conversión dramática. Fue el tejido de su infancia, la forma en que se entendía a sí misma y al mundo desde que tenía uso de razón. Una fe doméstica, concreta, practicada en el nivel de lo cotidiano más que en el de la teología abstracta. Sus padres la casaron con un hombre llamado Patricio. Y aquí empieza la primera de las historias imposibles de Mónica, porque Patricio era exactamente lo que ninguna madre cristiana querría para su hija. Era pagano. Tenía un temperamento violento que las fuentes describen con una honestidad que incomoda. Era infiel. Y tenía una madre, la suegra de Mónica, que tampoco facilitaba las cosas y que en los primeros años del matrimonio fue más un obstáculo que un apoyo. Mónica se casó con Patricio y comenzó a vivir en esa tensión. No huyó. No exigió que Patricio se convirtiera como condición para el matrimonio. No utilizó la fe como arma, ni como argumento de superioridad moral. Vivió junto a él, amó a ese hombre difícil de amar. Y según los testimonios que su hijo Agustín dejó escritos, lo hizo con una paciencia que otras mujeres del entorno no entendían. Otras esposas en situaciones similares llegaban a las reuniones de mujeres mostrando los golpes que habían recibido, quejándose de sus maridos violentos. Mónica llegaba sin marcas, y cuando le preguntaban cómo lo lograba, según Agustín, ella respondía que desde el momento en que firmó el contrato matrimonial, entendió que era la sierva, no la señora, y que esa conciencia le permitía no responder a la violencia con violencia, ni a la ira con ira. Eso no es pasividad. Eso es una forma de resistencia que requiere más fuerza que cualquier respuesta violenta. Y requiere también una fuente de energía que no puede venir solamente de la voluntad humana, porque la voluntad humana se agota. La fuente de energía de Mónica era la oración. Oraba constantemente. Oraba por Patricio con una intensidad que el tiempo no diluyó, sino que fue concentrando. Y según Agustín, que lo escribió décadas después cuando ya podía ver la historia completa desde fuera, Patricio terminó convirtiéndose al cristianismo antes de morir. No dramáticamente, no en un momento de crisis espiritual repentina. Lentamente, a través del contacto durante años con una mujer que no respondió a su dureza con dureza, sino con algo que él no podía ignorar aunque intentara hacerlo. Patricio se convirtió un año antes de morir. Mónica había orado por él durante años, y la respuesta llegó. Pero esa fue la primera historia imposible de Mónica. La segunda fue más larga, más oscura y más costosa. Tuvieron 3 hijos. El mayor se llamaba Agustín de Hipona.
El hombre que se convertiría en uno de los filósofos y teólogos más importantes de toda la historia del pensamiento occidental. El autor de las Confesiones y de la Ciudad de Dios. El obispo cuya influencia en la teología cristiana fue tan profunda que todavía hoy, 16 siglos después de su muerte, sus ideas forman parte del debate filosófico contemporáneo. Pero antes de ser todo eso, Agustín fue el hijo que casi destruyó a Mónica. No con violencia, con su inteligencia, con sus elecciones, con su vida que se alejaba cada año más de todo lo que Mónica había intentado darle. Agustín era brillante desde niño. Brillante de esa forma que puede ser un don extraordinario o una trampa según cómo se use, porque la inteligencia extrema puede llevarte hacia la verdad más profunda o puede construir sistemas de justificación para todo lo que quieras justificar. Agustín usó su inteligencia para alejarse. Se fue a estudiar retórica a Cartago siendo adolescente. Y en Cartago, lejos de su madre y de la fe en que había crecido, comenzó una vida que las Confesiones describen con una honestidad brutal y sin concesiones. Tomó una concubina, una mujer que no era su esposa, con quien vivió durante 15 años y con quien tuvo un hijo al que llamó Adeodato, que significa don de Dios. No la amaba, según sus propias palabras, o al menos no de la forma en que la tradición cristiana entendía el amor conyugal. Era una relación de conveniencia y de placer que él mismo describiría años después con un arrepentimiento que no tiene nada de decorativo. Se adhirió al maniqueísmo, una filosofía religiosa que dividía el mundo entre el bien y el mal como principios eternos en combate, que negaba la responsabilidad personal por el mal porque atribuía las malas acciones a la parte oscura del alma que escapaba al control del individuo. Era, en cierta forma, el sistema filosófico perfecto para alguien que quería inteligencia sin consecuencias morales, que quería la sensación de profundidad espiritual sin el costo del cambio real. Mónica supo todo esto, no porque Agustín se lo ocultara especialmente, sino porque en la familia y en la comunidad en que vivían, estas cosas se sabían. Y Mónica lloró. Según las Confesiones, su llanto por Agustín fue tan constante durante esos años, que Agustín escribe que regaba casi diariamente el suelo con sus lágrimas. No es una hipérbole literaria. Es la descripción de una mujer que llevaba el peso del hijo, que se alejaba con una intensidad que no le daba tregua. Pero no solo lloró, oró y buscó ayuda. Hay un episodio de la vida de Mónica que para mí es el más revelador de toda su historia, un momento que define quién era esta mujer con una precisión que ninguna descripción teológica puede igualar. Mónica fue a ver a un obispo, un hombre respetado en la iglesia de la región, con autoridad y con experiencia, y le pidió que hablara con Agustín, que lo convenciera, que usara su autoridad y su inteligencia teológica para desmantelar los argumentos maniqueos que Agustín usaba para justificar su alejamiento. El obispo se negó, no porque no le importara, sino porque era sabio. Le dijo a Mónica que Agustín era demasiado inteligente y demasiado obstinado en ese momento para que ningún argumento externo funcionara, que el proceso tenía que ocurrir desde adentro, que el tiempo y la gracia trabajarían de una forma que ninguna confrontación directa podía lograr. Y luego le dijo algo que se ha convertido en una de las frases más citadas de toda la historia del cristianismo patrístico. Dijo: «Es imposible que el hijo de tantas lágrimas se pierda». Esa frase tiene 16 siglos, y sigue siendo citada porque dice algo sobre la eficacia de la oración materna que ningún argumento teológico puede decir de la misma manera. No es una promesa formal. Es la observación de un hombre que había visto suficiente de la vida espiritual para saber que hay un tipo de amor persistente que tarde o temprano encuentra lo que busca. Mónica salió de esa conversación con esa frase como único apoyo, sin garantías, sin plazos, sin saber cuándo o cómo vendría la respuesta. Y siguió orando. Agustín se fue a Roma, sin decirle a su madre. Ese detalle, que las Confesiones narran con una honestidad que todavía sorprende 16 siglos después, es quizás el que mejor captura la distancia que existía entre madre e hijo en ese momento. Mónica quería ir con él.
Agustín no quería que fuera, y la forma en que lo manejó fue mentirle. Le dijo que saldría al puerto a despedir a un amigo. Mónica fue al puerto, y cuando amaneció, el barco ya había zarpado con Agustín a bordo. Ella se quedó en el puerto, mirando el mar, con el hijo que se había ido a una ciudad que ella no conocía, en un barco que no podía ver ya, hacia una vida que la excluía deliberadamente. Las confesiones de Agustín describen ese momento desde su propia perspectiva y con un arrepentimiento que tiene mucho peso. Dice que su madre lloró amargamente en el puerto, que acusó a Dios de haberla dejado sola, que sin embargo, después de esa noche, se tranquilizó y volvió a su vida habitual con una confianza que Agustín, desde la distancia del tiempo y de la fe ya encontrada, interpreta como la certeza de que Dios tenía el control de lo que ella no podía controlar. Mónica no se rindió cuando el barco desapareció en el horizonte. Siguió orando, desde África, por un hijo que estaba en Roma y que no quería que ella fuera, y luego se fue a Roma. Cuando llegó, Agustín ya se había ido a Milán. Siguió sus pasos hasta Milán, y en Milán ocurrió algo que cambiaría la trayectoria de todo lo que vendría después. En Milán estaba Ambrosio, el obispo Ambrosio de Milán, que es uno de los grandes padres de la Iglesia Latina y que en ese momento era uno de los predicadores más extraordinarios de todo el mundo romano. Un hombre cuya inteligencia y cuya elocuencia eran capaces de hacer lo que ningún argumento de Mónica había podido hacer: capturar la atención de Agustín. Mónica conoció a Ambrosio, y Ambrosio la respetó inmediatamente, según el propio Agustín, con una admiración que no era condescendiente sino genuina. Le dijo que era afortunado de tener una madre así. Y Ambrosio comenzó a predicar. Y Agustín comenzó a escuchar. Lo que ocurrió en Milán durante los años siguientes es uno de los procesos de conversión más documentados y más analizados de la historia del pensamiento occidental. Agustín lo narró él mismo en las Confesiones, que escribió pocos años después de que ocurrió. Es un documento excepcional porque combina la precisión filosófica de una mente de primer nivel con la honestidad emocional de alguien que está narrando su propia transformación sin intentar hacerla más ordenada o más heroica de lo que fue. La conversión de Agustín no fue instantánea. Fue un proceso de años en que su inteligencia fue encontrando las respuestas a las preguntas que había usado durante años para mantenerse alejado. En que el platonismo que había descubierto en Roma le dio las categorías filosóficas que el maniqueísmo no podía darle. En que los sermones de Ambrosio le mostraron que era posible ser cristiano sin sacrificar el rigor intelectual. Y en que la presencia constante de su madre, que había cruzado el Mediterráneo para estar cerca de él sin presionarlo, que oraba por él cada día sin exigirle que cambiara inmediatamente, que amaba a un hombre que todavía no era lo que ella esperaba que fuera, fue tejiendo algo que las palabras no pueden tejer solas. El momento decisivo ocurrió en un jardín en Milán. Agustín lo narra con un detalle extraordinario. Estaba en el jardín de la casa donde vivía, en un estado de angustia interior que había llegado a un punto de crisis. Escuchó una voz, que describe como la voz de un niño aunque no había ningún niño visible, que repetía en latín: «Toma y lee, toma y lee». Tomó el texto de Pablo que tenía en la mano y lo abrió al azar. Y leyó un versículo de la carta a los romanos que en ese momento específico, en ese estado específico de crisis interior, fue lo que necesitaba leer. Y algo se rompió, o se abrió, dependiendo de cómo se mire. Agustín fue a decírselo a Mónica. Las Confesiones describen ese momento con una brevedad que tiene el peso de todo lo que lo precedió. Dice simplemente que fue a contárselo a su madre y que ella se alegró con jubilación y triunfo, que en ese momento recibió más de lo que había pedido y mucho más de lo que había esperado. 17 años. 17 años de lágrimas en el suelo. 17 años de oración sin garantías. 17 años de seguir amando a un hijo que se iba en barcos que zarpaban de noche para que ella no pudiera seguirlo. 17 años de escuchar que era imposible que el hijo de tantas lágrimas se perdiera y tener que creerlo sin ver todavía la respuesta.
y en un jardín en Milán, la respuesta llegó. Lo que ocurrió después de la conversión de Agustín es un episodio de la historia de Mónica que me parece el más hermoso de toda su vida y que casi nadie menciona cuando habla de ella. Agustín, su madre Mónica, su hijo Adeodato y un grupo pequeño de amigos se retiraron a una villa en Casiciaco, en las afueras de Milán, durante el otoño e invierno del año 386. Era un período de preparación para el bautismo de Agustín, que iba a recibirse en la Pascua siguiente. Y en esa villa, durante esos meses, Agustín y Mónica tuvieron conversaciones filosóficas y espirituales que Agustín transcribió y publicó después. Diálogos reales, conservados, donde la madre y el hijo que habían estado separados por 17 años de fe y de distancia, hablan ahora desde el mismo lugar, desde la misma búsqueda, desde la misma certeza recién encontrada. Esos textos, los diálogos de Casiciaco, son documentos extraordinarios no solo por su contenido filosófico, sino por lo que revelan sobre la mente de Mónica. Agustín la incluye como interlocutora activa en las discusiones, no como adorno devocional, ni como figura maternal de fondo, como pensadora, como alguien cuyas observaciones en las conversaciones filosóficas él considera dignas de ser registradas y publicadas. Hay un momento en uno de esos diálogos donde Agustín menciona que Mónica dijo algo que resolvió un problema filosófico que el grupo venía discutiendo. Y lo dice con una admiración que no tiene nada de condescendiente, como si le sorprendiera genuinamente la agudeza de una mente que había estado presente toda su vida, pero cuya dimensión filosófica él no había tenido la humildad de reconocer antes. Esos meses en Casiciaco son la imagen de lo que la espera de 17 años finalmente produjo. No solo la conversión de Agustín, la relación real entre una madre y un hijo que por primera vez en sus vidas adultas estaban en el mismo lugar, no solo geográficamente, sino en lo más profundo. Agustín fue bautizado por Ambrosio en la noche de Pascua del año 387. Mónica estaba presente. Después del bautismo, la familia decidió regresar a África. Tomaron el camino hacia Ostia, el puerto de Roma desde donde zarparían los barcos hacia el norte de África. Y en Ostia, mientras esperaban el barco, ocurrió algo que Agustín narra en las Confesiones, con una intensidad que ninguna otra página del libro iguala. Madre e hijo estaban solos, apoyados en una ventana que daba al jardín interior de la casa donde se hospedaban. Conversaban sobre lo que sería la vida eterna, sobre qué podría ser ese estado de bienaventuranza que la tradición cristiana prometía más allá de la muerte. Iban avanzando en la conversación, dice Agustín, más allá de todo lo que el lenguaje puede contener, más allá de las palabras y de los conceptos, hacia algo que estaba al otro lado de todo lo que los sentidos pueden alcanzar. Y por un momento, dice Agustín, lo tocaron, los dos, juntos, al mismo tiempo. Ese momento, que los teólogos llaman la visión de Ostia, y que es uno de los textos místicos más extraordinarios de toda la literatura cristiana, duró un instante, y luego volvieron al lenguaje ordinario y al mundo ordinario. Y Mónica dijo: «Hijo, en lo que a mí respecta, ya nada me deleita en esta vida. No sé qué hago aquí todavía, ni por qué estoy aquí, ya consumida la esperanza de este mundo. Una sola cosa había por la que deseaba detenerme un poco en esta vida: verte cristiano católico antes de morir. Mi Dios me lo ha concedido con creces, pues te veo siervo suyo con desprecio de toda felicidad terrena. ¿Qué hago ya aquí?». 5 días después, Mónica cayó enferma con una fiebre que en el mundo antiguo era frecuentemente mortal. 9 días después, murió. Tenía 56 años. Había orado durante 17 años por la conversión de su hijo. Había cruzado el Mediterráneo para estar cerca de él. Había estado presente en su bautismo y había compartido con él, en una ventana en Ostia mirando un jardín, el momento más intenso de su vida espiritual. Y luego había dicho que ya no tenía nada que esperar de esta vida, porque había recibido más de lo que había pedido. Y murió. Quiero hablarte ahora de algo que creo que es el corazón real de la historia de Mónica, y que las versiones rápidas de su vida casi siempre pierden.
Mónica no es el ejemplo de la madre que ora y recibe exactamente lo que pedía exactamente cuando lo pedía. Esa versión de su historia, aunque sea la más popular, traiciona lo que su vida realmente dice. Mónica es el ejemplo de la madre que ora durante 17 años sin ver ninguna señal de que la oración está funcionando. Que ve a su hijo alejarse, que lo ve mentirle y zarpar de noche para que no pueda seguirlo. Que lo sigue hasta Milán, no porque tenga certeza de que va a funcionar, sino porque no sabe qué otra cosa hacer con ese amor que no cabe en los límites de lo razonable. Esa es la historia real, la historia de alguien que sigue no porque tenga garantías, sino porque no puede dejar de seguir. Y hay algo en esa persistencia que va más allá de la estrategia espiritual. Hay algo que tiene que ver con la naturaleza del amor materno que la hace diferente a casi cualquier otra forma de amor humano. El amor materno tiene una característica que los psicólogos han estudiado y que la mayoría de las madres conocen desde adentro. No puede apagarse voluntariamente. No funciona como otros tipos de amor que pueden decidirse, construirse o desactivarse según las circunstancias. El amor de una madre por su hijo tiene una tenacidad que no responde a la lógica de la recompensa y el castigo que rige la mayoría de las relaciones humanas. Agustín la maltrataba con sus elecciones, la excluía de su vida, la engañaba, y Mónica lo seguía amando con la misma intensidad. No porque fuera incapaz de ver lo que estaba ocurriendo, sino porque ver no era suficiente para apagar lo que sentía. Eso la hacía sufrir. El amor que no puede apagarse y que no recibe respuesta duele de una forma específica que no tiene nombre preciso en ningún idioma. Es el dolor de amar sin poder dejar de amar a alguien que no quiere ser amado en ese momento. Y Mónica transformó ese dolor en oración. No porque fuera la única opción disponible, sino porque fue la forma que encontró de hacer algo con un amor que no cabía en ningún otro lugar. Eso es lo que millones de madres han reconocido en ella durante 16 siglos, no la santa que tenía todo resuelto. La madre que tenía el mismo dolor que ellas y que encontró una forma de seguir de todas formas. La Iglesia Católica celebra la fiesta de Santa Mónica el 27 de agosto, el día antes de la fiesta de su hijo San Agustín. Esa secuencia en el calendario litúrgico tiene una poesía que no creo que sea accidental. La madre el día antes que el hijo. La oración antes de la respuesta. La espera antes del encuentro. Agustín escribió sobre su madre con una profundidad que va más allá del amor filial ordinario. Las confesiones están dedicadas en gran medida a ella. No como figura secundaria de su historia, sino como protagonista de una historia que intersecta con la suya, de una forma que él reconoce como decisiva. Hay un pasaje de las Confesiones que para mí resume todo lo que Mónica fue y todo lo que sigue siendo para las personas que la buscan. Agustín habla de que en los últimos días de vida de Mónica, cuando ya estaba enferma en Ostia, alguien le preguntó si no le daba miedo morir lejos de su tierra, siendo que en África había preparado su tumba junto a la de su marido Patricio. Mónica respondió que eso no importaba, que no había nada lejos de Dios y que no había motivo para temer que Dios no supiera al final de los tiempos desde dónde resucitarla. Esa respuesta dice todo lo que hay que saber sobre Mónica, la mujer que había cruzado el Mediterráneo por amor a su hijo, que había seguido a ese hijo de ciudad en ciudad sin saber qué encontraría, que había orado durante 17 años sin garantías. Esa mujer, cuando le preguntaron si le daba miedo morir en tierra extraña, respondió que no había nada lejos de Dios. La misma confianza que la había sostenido durante 17 años de oración sin respuesta visible, la acompañaba en el momento de morir lejos de casa. No era una confianza que se había construido de golpe. Era la confianza que se construye año a año, oración a oración, en las noches sin respuesta y en los puertos donde el barco ya zarpó y no hay nada que hacer excepto seguir. Eso es lo que la historia de Mónica tiene para las madres que están en ese lugar hoy. No la promesa de que la respuesta llegará en 17 años exactos. No la garantía de que si oras suficientemente tu hijo cambiará. Sino algo más profundo y más difícil y más real que todo eso. La compañía de alguien que estuvo en ese mismo lugar, que conoce el peso de ese amor que no puede apagarse y que no recibe respuesta, que caminó con ese peso durante 17 años y que no lo soltó, y que al final
recibió más de lo que había pedido. Santa Mónica, la madre que oró 17 años sin rendirse, la que siguió a su hijo a través del Mediterráneo, la que estuvo en su bautismo, la que compartió con él la visión de hostia, la que murió diciendo que ya había recibido todo lo que necesitaba. Si estás en ese lugar hoy, si llevas años orando por alguien que no quiere ser orado, si el amor que sientes es más grande que cualquier razón que tengas para seguir, pero sigues de todas formas porque no puedes hacer otra cosa. Mónica lo sabe. Lo vivió durante 17 años y lleva 16 siglos siendo la compañía de las madres que están exactamente donde estás tú. Ya sabes su nombre. Ya sabes que ese lugar tiene compañía. Quiero retomar el contexto histórico de la vida de Mónica con más profundidad, porque creo que sin entender el mundo en que vivió, es imposible apreciar completamente la magnitud de lo que hizo. El norte de África del siglo IV era el corazón intelectual del mundo cristiano de esa época. No Roma, no Alejandría sola, sino toda la región que hoy llamamos Magreb, que producía los pensadores más importantes del cristianismo primitivo. Tertuliano, Cipriano, Agustín mismo, todos venían de ese territorio. Había algo en esa tierra de fronteras culturales, en esa mezcla de pensamiento romano y tradición bereber y corrientes filosóficas orientales, que generaba mentes extraordinarias. En ese contexto, Mónica era una mujer sin educación formal, en el sentido que el mundo romano entendía la educación. No hablaba latín con la fluidez filosófica de su hijo. No había estudiado retórica ni filosofía. Era la hija de una familia de fe simple y práctica en una ciudad provinciana, y sin embargo, su hijo la respetó lo suficiente como para incluirla como interlocutora en diálogos filosóficos que luego publicó. Para transcribir sus intervenciones y presentarlas como contribuciones genuinas a la discusión. Para dedicarle páginas enteras de las confesiones, que no son solo expresiones de gratitud filial, sino análisis serio de quién era esa mujer y qué había hecho. Agustín era uno de los intelectuales más brillantes de su siglo. Y Agustín pensaba que su madre merecía ser registrada para la posteridad, no solo como su madre, sino como pensadora. Eso dice algo sobre Mónica que va más allá de la devoción. Dice que la profundidad que desarrolló en 17 años de oración constante, esa vida interior construida en el silencio y en la espera, había producido una forma de sabiduría que el estudio formal no puede producir exactamente de la misma manera. Hay un tipo de conocimiento que solo se desarrolla en la oscuridad, en los años de espera sin respuesta, en las noches de oración donde no hay señal de que algo está ocurriendo. Mónica desarrolló ese conocimiento durante 17 años. Y cuando llegó el momento de usarlo, en las conversaciones de Casiciaco, estaba ahí con toda su profundidad intacta. Quiero también explorar algo que las versiones rápidas de la historia de Mónica tienden a simplificar: su relación con la concubina de Agustín y con el nieto que esa relación le dio. Agustín vivió durante 15 años con una mujer cuyo nombre no nos ha llegado. Las confesiones la menciona como la concubina, sin nombre, con la discreción que quizás ella misma pidió, o que Agustín consideró apropiada. Tuvieron un hijo, Adeodato. Adeodato era el nieto de Mónica, y según todos los indicios, Mónica lo amó con la misma intensidad con que amaba a Agustín. No lo trató como el hijo de una unión irregular que debía ser ignorado o minimizado. Lo incluyó en la familia, en la vida cotidiana, en el viaje hacia Milán. Cuando llegó el momento de la conversión de Agustín, y con ella la decisión de que la convivencia con la concubina tenía que terminar porque Agustín estaba considerando el bautismo y posiblemente el celibato, la concubina fue enviada de vuelta a África. Las confesiones narran ese momento con una brevedad que esconde un dolor que Agustín reconoce apenas. Dice que ella regresó a África y que hizo voto de no conocer a ningún otro hombre, y que eso lo hirió, dice Agustín con una honestidad sorprendente, porque él no era capaz del mismo sacrificio todavía. No sabemos lo que Mónica sintió en ese momento. No sabemos si estuvo de acuerdo con la decisión de enviar de vuelta a esa mujer o si hubiera preferido una solución diferente. No sabemos si lloró por ella o por su nieto, que perdería la madre presente en la vida cotidiana.
Lo que sí sabemos es que Adeodato fue bautizado junto a su padre en la noche de Pascua del año 387, y que murió poco después, siendo todavía muy joven, antes de que Mónica muriera también. Agustín lo menciona en las Confesiones con un dolor que no intenta minimizar. Era extraordinariamente inteligente, dice, y su muerte fue una pérdida que no tuvo palabras para describir. Mónica sobrevivió a su nieto solo por meses. Quizás eso también formó parte de lo que le hizo decir que ya había recibido todo lo que necesitaba de esta vida. Quiero hablarte ahora de algo que me parece el aspecto más contemporáneo y más relevante de la historia de Mónica para las personas que la escuchan hoy. Vivimos en una época que tiene una tolerancia muy baja para el proceso largo, para el cambio que tarda, para la oración que no produce resultados visibles en un tiempo razonable, según los criterios de la impaciencia contemporánea. Las redes sociales han acelerado el ritmo al que esperamos que las cosas ocurran hasta un punto que no tiene precedente en la historia humana. Queremos respuestas inmediatas, cambios inmediatos, resultados inmediatos. Y cuando la respuesta no llega en el tiempo que esperábamos, la conclusión que sacamos con frecuencia es que no va a llegar, que la oración no funciona, que el amor no es suficiente, que hay que rendirse y seguir adelante. 17 años. Esa cifra es casi incomprensible para la sensibilidad contemporánea. 17 años sin señal de que algo está ocurriendo. Sin likes, sin notificaciones, sin ningún indicador externo de progreso. Y sin embargo Mónica siguió. No porque fuera ingenua o porque no pudiera ver la realidad de lo que estaba pasando. Las confesiones muestran que entendía perfectamente lo que Agustín estaba viviendo, que conocía sus excesos, su filosofía equivocada desde su punto de vista, sus relaciones irregulares, sus huidas, lo sabía todo y seguía orando. Eso no es negación. Es una forma de amor que tiene acceso a algo que la lógica de los resultados inmediatos no puede calcular. Una confianza en que el tiempo de la transformación real no siempre coincide con el tiempo de la impaciencia humana. Que hay procesos que necesitan 17 años, porque lo que están transformando es demasiado profundo para transformarse más rápido. Agustín no se convirtió de un día para otro. Su conversión fue el resultado de años de acumulación, de preguntas que no encontraban respuesta en los sistemas que había probado, de encuentros con personas como Ambrosio, que fueron posibles porque Mónica lo siguió a Milán, de una madre que siguió presente en los márgenes de su vida, aunque él no la invitara al centro. La oración de Mónica no fue un evento, fue un clima. El clima en que Agustín creció y que, aunque intentó escapar de él, nunca pudo dejar completamente atrás porque era parte de lo que él era. Eso es lo que la historia de Mónica dice sobre la eficacia de la oración materna, no que produce resultados verificables en plazos razonables, que crea un clima que el hijo lleva consigo aunque no lo reconozca, que trabaja en el interior de una forma que ningún instrumento externo puede medir y que a veces tarda 17 años en hacerse visible. Pero hace visible. El cuerpo incorrupto de Santa Mónica está actualmente en la Basílica de Sant'Agostino en Roma. Fue trasladado desde Ostia en el siglo XV por el Papa Martín V. La basílica lleva el nombre de su hijo, pero guarda los restos de la madre. Eso también tiene una poesía que no creo que sea accidental. La iglesia más importante dedicada al Doctor de la Gracia lleva el nombre del hijo y guarda los restos de la madre. Como si la historia quisiera recordar que detrás del filósofo y del obispo y del teólogo que cambió la historia del pensamiento cristiano, hubo una mujer que oró 17 años sin rendirse, y que eso también merece ser guardado. Quiero contarte algo sobre la devoción a Santa Mónica que existe en el mundo contemporáneo y que me parece extraordinariamente significativo. En 1850 se fundó en París una asociación de madres que tomó el nombre de Santa Mónica como patrona. La idea era simple: madres que oraban juntas por sus hijos que se habían alejado de la fe o que estaban en situaciones difíciles, que se reunían regularmente para compartir la carga de ese amor que no puede apagarse y que no recibe respuesta, y para sostenerlo juntas con la misma persistencia
que Mónica sostuvo el suyo sola durante 17 años. Esa asociación existe todavía. Se ha extendido a países de todo el mundo, incluyendo muchos de América Latina. Se llama de formas distintas en distintos lugares, pero su esencia es la misma. Madres que oran juntas por sus hijos. Lo que me impacta de esa devoción no es su extensión geográfica, sino su permanencia en el tiempo. En el siglo XIX había madres que necesitaban eso. En el siglo XX había madres que necesitaban eso. En el siglo XXI, con todas las transformaciones que el mundo ha atravesado, hay madres que necesitan eso. La naturaleza específica del dolor cambia con cada generación. En el siglo IV, el hijo de Mónica se fue al maniqueísmo. En el siglo XXI, los hijos se van a lugares que las madres no siempre saben nombrar. Pero el dolor de amar a alguien que no quiere ser amado de esa forma en ese momento, el peso de seguir orando sin señal de que algo está ocurriendo, eso no cambia con los siglos. Y por eso la historia de Mónica no envejece. Quiero también hablarte de algo que la mayoría de las personas no saben sobre la relación de Mónica con Agustín en los años previos a la conversión. La forma en que Agustín se relacionaba con la fe de su madre. Las confesiones muestran que Agustín no era indiferente a la fe de Mónica. No la ignoraba. La debatía. En varios momentos de su vida intelectual anterior a la conversión, intentó convencer a su madre de que el maniqueísmo tenía razón, y que el catolicismo en que ella había sido criada era intelectualmente inferior. Eso significa que había conversaciones, que Agustín y Mónica discutían de fe, que el hijo brillante y escéptico intentaba desmantelar con argumentos lo que la madre mantenía con oración, y que la madre, que no tenía la formación filosófica de su hijo, no se rendía ante los argumentos, sino que seguía orando y siguiendo. Esa asimetría, la inteligencia argumentativa de Agustín contra la persistencia silenciosa de Mónica, es en sí misma una de las historias más hermosas de toda la relación entre ellos. Porque al final no fue ningún argumento de Mónica el que convenció a Agustín. Fue la acumulación de años de presencia, de amor que no se apagaba, de oración que seguía aunque no hubiera señal visible de que algo estaba ocurriendo. La argumentación no convenció a Agustín. La persistencia de Mónica sí formó parte de lo que lo convenció. Eso tiene implicaciones para cualquier madre que esté en ese lugar hoy. Para cualquier persona que ame a alguien que ha elegido un camino diferente y que esté preguntándose qué puede hacer para que ese alguien cambie. La historia de Mónica no dice que hay que argumentar mejor. Dice que hay que seguir presente, que hay que seguir amando, aunque el amor no reciba respuesta inmediata, que hay que seguir orando, aunque no haya señal visible de que algo está ocurriendo. No porque la persistencia sea una garantía. No hay garantías en ningún amor humano y la historia de Mónica no pretende darlas, sino porque ese tipo de amor persistente, ese amor que no puede apagarse aunque intente hacerlo, ese amor que sigue aunque no tenga razones inmediatas para seguir, dice algo sobre la naturaleza de la realidad que ningún argumento puede decir de la misma manera. Dice que hay algo que no se mide en resultados ni en plazos, ni en cambios visibles. Algo que trabaja en el interior de las personas, aunque no haya ningún indicador externo de que está trabajando. Algo que Mónica conocía por experiencia y que Agustín reconoció décadas después, cuando pudo ver la historia completa desde el otro lado. Santa Mónica, la madre que oró 17 años sin rendirse, no 17 días, no 17 meses, 17 años. Y Dios respondió, no en el tiempo de Mónica, en el tiempo correcto. Si estás orando hoy por alguien que no quiere ser orado, si llevas meses o años sosteniendo un amor que no recibe respuesta visible, si te preguntas hasta cuándo y si ya es suficiente, Santa Mónica no tiene respuesta para el cuándo. Nadie la tiene. Pero sí tiene compañía para él mientras tanto. La compañía de alguien que estuvo en ese mismo lugar durante 17 años y que no soltó, y que al final recibió más de lo que había pedido. Ya sabes su nombre. Ya sabes que ese amor que no puedes apagar tiene nombre y tiene historia, y tiene 16 siglos de compañía disponible. La madre que oró 17 años sin rendirse. Y Dios respondió.
Antes de terminar, quiero preguntarte algo directamente. ¿Por quién estás orando tú? No en el sentido abstracto de las intenciones generales que se mencionan en las misas, en el sentido concreto y personal. ¿Hay alguien en tu vida por quien llevas tiempo orando sin ver señal de que algo está cambiando? Un hijo, un hermano, un esposo, un padre, alguien a quien amas con ese amor que no puede apagarse aunque intentes apagarlo. Si la hay, quiero que sepas algo. El hecho de que lleves orando sin señal visible de resultado no significa que la oración no esté funcionando. Significa que estás en el proceso, no al final del proceso. Y los procesos de transformación real, los que van a las raíces de lo que somos, y no solo a la superficie, toman el tiempo que toman. No el tiempo que nosotros les daríamos si pudiéramos elegir. Mónica oró durante 17 años. Y en esos 17 años, Agustín estaba siendo formado por algo que él no podía ver completamente desde adentro. Las preguntas que el maniqueísmo no respondía se iban acumulando. Las categorías filosóficas que encontró en el platonismo iban preparando el terreno para algo que todavía no estaba listo. Los sermones de Ambrosio, que fueron posibles porque Mónica siguió los pasos de su hijo hasta Milán, iban haciendo su trabajo. Nada de eso era visible desde afuera. Nada de eso daba señales externas de progreso. Agustín seguía siendo el mismo escéptico brillante que hacía preguntas que su madre no podía responder con argumentos. Pero algo estaba ocurriendo por debajo. Eso es lo que la oración de 17 años de Mónica creó. Un clima en que algo podía ocurrir por debajo de lo visible. Un espacio donde el proceso de transformación real podía tomar el tiempo que necesitaba, sin ser interrumpido por la impaciencia o por la rendición. No te digo que tienes que orar 17 años. No sé cuánto tiempo necesitará el proceso por el que estás orando. Nadie lo sabe excepto el que gobierna ese proceso. Lo que sí te digo es que si estás en eso, tienes compañía. 16 siglos de madres que estuvieron en ese mismo lugar y que encontraron en Mónica a alguien que entendía sin necesidad de explicaciones. Y te digo que el final de la historia de Mónica, el momento en que recibió más de lo que había pedido, no se puede separar de los 17 años que lo precedieron. No fue un regalo que llegó desde afuera. Fue el resultado de algo que se construyó año a año, oración a oración, en el silencio y en la espera. Ese resultado puede estar construyéndose también en la historia de la persona por quien estás orando. Aunque no haya señal visible todavía. Aunque parezca que nada está ocurriendo. Santa Mónica oró 17 años, y Dios respondió. Tu historia todavía no ha terminado. Hay una última cosa que quiero que te lleves de este video. La historia de Mónica no es solo la historia de una madre y un hijo. Es la historia de lo que ocurre cuando alguien decide que el amor que siente es más grande que el cansancio de no recibir respuesta. Que la persistencia vale más que la comodidad de rendirse. Que hay algo al otro lado de los 17 años que justifica los 17 años. Mónica no sabía que iba a ser santa. No sabía que su historia iba a ser leída 16 siglos después. No sabía que millones de madres iban a encontrar en su persistencia la fuerza para continuar con la suya. Solo sabía que amaba a su hijo y que no podía dejar de orar por él, aunque no hubiera señal de que la oración estaba funcionando. Ese amor sin señales, esa persistencia sin garantías, esa oración que sigue aunque no haya respuesta visible todavía. Eso es lo que convirtió a Mónica en santa. No los milagros físicos, no los fenómenos inexplicables, sino 17 años de amor que no se rindió. Y eso es también lo que la convierte en la compañía más cercana para cualquier persona que esté en ese lugar hoy. Porque lo que Mónica hizo no requería poderes especiales, ni una fe perfecta, sin dudas, ni una vida sin contradicciones. Requería solamente seguir. Un día más, una oración más. Sin saber cuándo llegaría la respuesta, pero creyendo que llegaría. Santa Mónica, la madre que oró 17 años sin rendirse, y Dios respondió. Eso fue suficiente para cambiar la historia del pensamiento cristiano. Eso fue suficiente para producir a Agustín de Hipona. Eso fue suficiente para que 16 siglos después,
Su historia siga siendo la más honesta y la más cercana que existe para las madres que llevan su mismo peso. Si estás orando hoy, no te rindas todavía. Tu historia todavía no ha terminado.